nosotros es la noticia de la tarde, la mala noticia, la tragedia de Río Grande. Un avión que se cayó segundos después de intentar despegar del aeropuerto de Río Grande en Tierra del Fuego. Un despegue que costó la vida de 4 personas, 2 pilotos, el médico y un enfermero. Era un avión sanitario que había dejado hacía poco tiempo a un paciente, a un menor, en una clínica de Río Grande. Venía de Buenos Aires, salió esta mañana 9:45 de la mañana. Hizo escala en Comodoro Rivadavia, donde subieron al paciente, y al momento de despegar, por razones que hasta ahora se desconocen, el avión no terminó de tomar vuelo e impactó brutalmente, inclusive contra un centro meteorológico del aeropuerto de Tierra del Fuego. Son las imágenes, es lo que estamos viendo, hay muchas imágenes de este accidente. Está allí Emiliano Quesada, periodista de Radio Fueguina. Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fabián, el placer de saludarte a vos y a tu equipo en esta jornada luctuosa, trágica para la ciudad de Río Grande, una situación que todavía nos conmueve, más allá de que hayan ya pasado unas cuantas horas desde que nos anoticiábamos de esto, la relativa calma y tranquilidad con la que vive nuestra ciudad, Río Grande, una localidad muy pequeña, apenas unos 120.000 habitantes, se ha visto hoy siendo el foco de la atención a nivel nacional a raíz de este terrible accidente ocurrido pasadas las 13 horas. Para ponerlos un poco en contexto, sí, en relación justamente a nuestra ciudad, tenemos que decirles una pequeña localidad que tiene justamente una particularidad, y es que el crecimiento demográfico ha hecho que el aeropuerto internacional de nuestra ciudad hoy esté en el centro de la ciudad. A diferencia de lo que suele ocurrir con otras localidades. En las lejanías. Claro, a diferencia de lo que sucede en otras localidades en donde los aeropuertos están ubicados en las adyacencias o en el perímetro de la ciudad, esto está ubicado en prácticamente el centro, rodeado por barrios, el aeropuerto de nuestra ciudad, lo que ha hecho que en los primeros testigos de todo esto hayan sido los propios vecinos. ¿Y qué dicen los vecinos, Emiliano? Explosión. ¿Qué dicen los vecinos? Fabián? ¿Y qué dicen los vecinos? Bueno, los vecinos en principio, por supuesto, conmocionados con todo esto, y fueron los primeros en darse cuenta justamente de lo que estaba ocurriendo, porque en principio se escucha una fortísima explosión y luego una columna de denso humo negro que comienza a cubrir la ciudad. Desde luego todas las alarmas se encienden y luego sí, con el correr de los minutos, ya comenzamos a enterarnos de que esos primeros presagios y sobre todo esas primeras versiones, las más alarmistas, eran ciertas. Había ocurrido un accidente en el aeropuerto de nuestra ciudad. A ver, sí, Gaby. Emiliano, te quiero preguntar, el clima, a pesar de ser invierno, hoy está muy bien, ¿no? Digo, porque de hecho ese aeropuerto lleva el nombre de un gobernador que falleció en un accidente de aviación, pero no ocurrió en Ushuaia. Claro, el de Trejo. Pero quiero decir, no fue ahí, pero digo, lleva ese nombre. Y justamente, claro, pero no se ve nieve ni nada que pueda indicar. Claro, no se ve sol, no se ve nieve, como dice Gaby. No hay viento. No había viento cruzado muy fuerte o viento de frente. El cruzado es más grave. Es muy interesante lo que plantean porque, claro, el aeropuerto internacional de nuestra ciudad lleva el nombre de gobernador Ramón Trejo Noel, el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, que sufrió un accidente junto a su equipo de trabajo ya hace varias décadas, cuando viajaba a través también de una nave Learjet con destino a la provincia de Tierra del Fuego. Ustedes nos preguntaban por las cuestiones climáticas, y sí, es cierto que las imágenes son un tanto engañosas porque se puede ver que brilla el sol. Sí. Ahora, si ustedes se fijan en sobre todo las sombras de estos videos que están compartiendo con su audiencia, el sol está muy bajo, tenemos una amplitud térmica muy importante, pero también tenemos muy pocas horas de luz. Y es cierto, hoy hemos tenido, sobre todo en horas de la tarde, un termómetro que comenzó a subir, pero para que se den una idea, hoy llegamos a tener 13 grados bajo cero de sensación. Pero te pregunto, a la hora que el avión del accidente 14:36 según el informe. Sí, a esa hora, ¿qué temperatura había? ¿La pista podía estar congelada? No, porque el avión... Esto es una pregunta... Entendemos que no porque se realizan sobre todo tareas constantes sobre la pista. O sea, es un aeropuerto preparado para 13 grados bajo cero. Totalmente, totalmente. Y además hay un dato que ustedes daban y que es a considerar, si bien muchas veces se dice que Necochea es la ciudad del viento, bueno, en Río Grande es frecuente tener ráfagas de 100 kilómetros por en la hora. Por eso te preguntaba si hubo viento cruzado. Claro, pero no en el invierno. El invierno suele ser una temporada muy tranquila en cuanto al viento, y hoy no teníamos viento. Por eso justamente hoy todas las versiones apuntan a
un desperfecto técnico por parte de la aeronave y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un accidente, la posibilidad de que además haya habido algún tipo de error humano. Todo esto tiene que probarse, por supuesto, y está intentando por lo menos ser esclarecido. No es porque tiendo a defender siempre a los pilotos, pero me resulta muy difícil aceptarlo con la experiencia que tienen. Es un piloto de avión sanitario, saliendo de una pista aparentemente todo normal. Me cuesta creer qué error pudo haber habido. Bueno, ahora vamos a hablar con un especialista. Suelen estar los aviones. No, pero digo, son pilotos muy buenos, de mucha trayectoria, digo. Esto es una empresa que es Flying America, digo, que en el rubro es conocida, en el negocio aéreo, es un avión sanitario, digo, muy profesionales. Ojo, capaz que después de la pericia, yo digo a prima facie, siempre tiendo a no pensar que es un error del piloto. Yo siempre tiendo a eso. Pero bueno. Es una de las cuestiones que está comenzando a ser investigada y estos son algunos datos que les podemos aportar, cuestiones que están ocurriendo en este mismo momento. Está presente la jueza federal de la ciudad de Río Grande, hablamos de la doctora Mariela Esther Borruto y además el fiscal Marcelo Rapoport, fiscal federal también, por la jurisdicción nacional que existe, por supuesto, sobre todos los aeropuertos. Pero acá nos empezamos a encontrar con algunas dificultades. Recordemos Tierra del Fuego con su condición insular, con las dificultades que plantea aportar personal técnico especializado en una ciudad de 120.000 habitantes. Hay organismos nacionales que se espera puedan traer representantes en las próximas horas para comenzar a investigar la mecánica del hecho. Pero atención con esto, el aeropuerto está cerrado hoy, justamente a raíz de este accidente. La terminal aérea de nuestra ciudad está cerrada. Es cierto, está operativo el aeropuerto de Ushuaia, pero pensemos en esto que les decía. Hoy por la mañana tuvimos una sensación térmica de 13 grados bajo cero. Hay muchas dificultades a la hora de conectar. Te pregunto, ¿pudo haber tenido, por ejemplo, hielo en las alas o alguna falla en los flaps? Porque esto puede ser con las temperaturas bajas que haya fallado técnicamente esa parte del avión. ¿Qué opinas sobre esto? Hay dos cuestiones a entender en cuanto a cómo funciona el aeropuerto de nuestra ciudad. Recién les comentaba una, hay un trabajo técnico constante para mantener la pista en condiciones y hay un operativo invierno que realiza la gente de Aeropuertos Argentina 2000 en todas las terminales aéreas ubicadas por debajo de la provincia de Buenos Aires. Pero paralelamente al trabajo en pista, también se realiza constantemente un trabajo sobre lo que son las alas de los aviones y los flaps. Le tiran agua caliente, No agua caliente, en realidad es agua con algunos aditamentos para evitar no solo que estén congeladas al momento del despegue, sino que se mantengan en esas condiciones en lo que sabemos es el momento más traumático. A mí me pasó una vez, a mí me pasó saliendo en un invierno de un vuelo de Múnich que hacía muchísimo frío, todo estaba nevado y se demoró la salida de la nave porque justamente estaban, no digo calentando, está Rincelli, creo, ¿no? Vamos a ir me da vergüenza decir todo esto con Rincelli, que debe estar escuchándonos. Estaban tirando un líquido, no sé cuál era, que duró 15, 20 minutos todo el procedimiento para que las alas estuvieran en condiciones de justamente despegar. Emiliano, quédate. ¿Está Rincelli? Avísenme cuando esté Rincelli y cuando esté Juli. Preguntarle a Emiliano, ¿la pista, hay una pista remanente? ¿Hay una segunda pista como para poder abortar? Porque sabemos que si vos no podés levantar vuelo, pero la pista es larga, podés seguir circulando. ¿Cómo hacen cuando tienen una falla? Claro, esa es otra de las cuestiones, sobre todo a tener en cuenta con los videos que ustedes están mostrando. Se puede apreciar que hay una especie de cerco perimetral, vamos a decir, que es justamente contra el que impacta la aeronave cuando no puede despegar. El aeropuerto internacional de nuestra ciudad linda con la base aeronaval. Entonces, la base aeronaval tiene su propia pista. El aeropuerto tiene la suya de carácter ya comercial para la aviación civil. La base aeronaval, esas imágenes que ustedes están mostrando justamente son las que separan el aeropuerto internacional de Río Grande con la base aeronaval Río Grande. La nave termina impactando justamente contra ese cerco, que es el que termina... ¿La nave impacta contra el cerco o contra una construcción de un centro meteorológico que está en esa punta de pista? Están justamente uno lindante con el otro, por lo tanto todo esto, entiendo, la mecánica del siniestro va a tener que ser revelada luego a través de las pericias ya oficiales que realicen los ingenieros, pero ahí se puede apreciar claramente en las imágenes que
y es algo que hablábamos hace algunos minutos con las autoridades, se presume que se choca contra una superficie concreta. Tuvo una falla técnica y no pudo seguir circulando. ¿Para qué está? Digamos, el cerco entiendo que es para dividir las dos cosas, pero... Intenta despegar. Sí. Aparentemente lo hace, sí, pero muy pocos segundos y se cae. No. Esa es la hipótesis. Para mí despega. Pudo haber pasado que no llega a despegar, que vos tenés una falla técnica, estás despegando. Aparentemente despega. Muy poco. Y bueno, cuando no lo suficiente. Vos querés abortar el despegue. No lo suficiente como en el momento para abortarlo y 2, con la altura necesaria para no impactar contra nada. Está bien, pero si vos querés abortar... Pero todo lo que estamos contando son segundos. Si vos tenés campo abierto, vamos a suponer... Fíjate que el episodio famoso de Estados Unidos del avión que lo estacionan, que habría que digo, que lo aterrizan en el medio del Hudson, dura segundos. Segundos, sí. Es una película de 2 horas. Decide bajar. Hay una película de Tom Hanks de 2 horas. Muy buena. Pero todo, por eso la maravilla del piloto, es que toma una decisión en décimas de segundo. Sí, hay que bajarlo en algún lado. Él decide bajar porque no llegaba de vuelta al aeropuerto. Pero me parece que ese cerco, digo, ahora, no para tirar responsabilidades, pero digo, quizá el cerco no debería estar para tener un lugar para abortar, porque quizá ese cerco, si no estuviese, el avión puede bajar y seguir carreteando en el pasto para abortar un despegue. ¿Qué opinas, Emiliano? Son todas cuestiones... Espera que vamos a ver con un especialista. Bueno. En esto queremos ser muy cautelosos, son todas cuestiones que van a... Emiliano, desde el punto de vista político, ¿alguna repercusión? ¿Alguna autoridad nacional? ¿Alguna autoridad provincial? ¿Alguien se acercó? ¿Quiénes están trabajando? Tenemos 2 cuestiones. La primera de ellas es, por supuesto, toda la atención mediática que se ha puesto sobre la ciudad de Río Grande. Entonces, esta cautela de la que recién hablábamos también es parte hasta ahora de los discursos oficiales. Sí se conoce una posición por parte del intendente de la ciudad, el licenciado Martín Pérez, que ha enviado un mensaje dirigido justamente a las familias de las víctimas, que dicho sea de paso, y esto es información muy reciente, acaban de ser confirmadas las identidades de quienes viajaban en este avión. Recordemos, 2 pilotos, un enfermero y un médico. Espera un momento. ¿La familia ya lo sabe? ¿Ya están notificados? Es una de las cuestiones que nos acaban de confirmar. Si la familia ya lo saben, decí los nombres. Si la familia no lo saben, si vos tenés... A mí no me gusta dar nombres de personas que han fallecido hasta que los familiares... Es una decisión ética. Está más que claro. Si vos me decís que está confirmado, que los familiares saben, damos los nombres. Nosotros compartimos también esa cautela. La información que tenemos es que ya han sido noticiados. Bueno, entonces si tenemos nombres podemos darlos. Si las familiares lamentablemente ya han sido notificados, digo por ellos, de esta noticia, porque es horrible que alguien se entere por televisión que un familiar tuyo murió. Emiliano, ¿los peritajes ya comenzaron? ¿No se sabe qué fuerza va a estar a cargo de hacer los peritajes? Se sabe qué fuerza es la que va a estar a cargo. Es una de las cuestiones que recién les comentaba. Somos una ciudad muy pequeña, por supuesto, no hay muchos especialistas en ingeniería civil aeronáutica que puedan realizar peritajes de este tipo. Entonces, por supuesto, se está a la espera de la llegada de un equipo técnico y especializado. Lo que conocemos hasta ahora es que se ha publicado un comunicado por parte de la ANAC, que han dado cuenta que será la Junta de Seguridad en el Transporte la que lleve adelante en principio la conformación de ese equipo de ingenieros civiles que tiene que arribar prontamente a la ciudad de Río Grande. Esto lo tenemos que decir, como en cualquier hecho, son claves las primeras horas. Y hay que ver cómo van a llegar a la ciudad de Río Grande, desde dónde, entendemos seguramente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero va a presentar una dificultad el hecho de que el aeropuerto internacional de nuestra ciudad permanece a esta hora, podemos decir entre comillas, clausurado, y el hecho de viajar a Ushuaia plantea dificultades porque la ruta nacional número 3 hoy está cubierta de nieve, ha congelado... Perdón, ¿no se puede llegar de Ushuaia a Río Grande? Y la ruta está... Claro, hoy no. Perdón, la del lago Fagnano. Sí se puede llegar, pero hay que tener en cuenta constantemente las condiciones climáticas. Hay derrumbes de nieve, hay máquinas trabajando constantemente. Además se te congela el asfalto y patinás. Pero hay vehículos preparados para eso. Sí, pero hoy justamente por esto que está contando Emiliano, es que está complicado el trayecto desde Ushuaia hasta Río Grande. Y el aeropuerto cerrado. ¿Por qué sigue cerrado el aeropuerto? Sí,
No se puede habilitar una pista. Pero que por lo que preguntó Natalia. ¿La zona está resguardada? No, por el todo el peritaje. aeropuerto. No, por los peritajes. Por el peritaje, hay que resguardar Hasta la que no zona se termine el para trabajo poder de hacer los peritaje, no peritajes. se puede hacer nada en esa pista. Y hay que ver también qué indica Claro. el clima, cuál es el pronóstico, digamos, para Hasta que las los próximas horas. Perdón la sinonimia que voy a hacer. Es lo mismo un accidente de tránsito en una autopista. Entiendo, sí. Hasta que los peritos no llegan, por eso la gente dice, Claro. ¿por qué no mueven los autos en un accidente? Porque hasta que el perito no Es llega que no se puede. justamente, los peritos no pueden llegar porque está cerrado el aeropuerto, tienen que ir No, vía los peritos Ushuaia. están trabajando, supongo que habrá peritos locales ya. Esa es una de las dificultades y lo tenemos que decir. No hay peritos ¿No hay locales. peritos más allá locales? de Ahí está el algún tema, ingeniero Fabián. especializado. Ah, La bueno, Junta de entonces- Seguridad del Transporte puso en Twitter hace minutos que están viajando hacia allá los peritos que van a investigar el entonces hecho. esta pista va a tardar, ¿eh? Claro. ¿Por qué medios están viajando? Emiliano. ¿Se sabe? No lo dice. Y estarán en avión hasta Ushuaia y... Exacto. Ese es lo que está Bueno, contando podría, Emiliano. no sé, helicópteros, ¿hay techo para helicópteros en este momento en Río Grande? Sí. Uno supone que hay, a ver, teniendo en cuenta Un avión hasta Ushuaia y helicóptero de Ushuaia. Ushuaia a Río Grande. Pensemos que estamos hablando de un hecho que demanda una atención inusitada. Tierra del Fuego, a pesar de su condición insular, y esto es un dato, por ejemplo, a escasos kilómetros de Río Grande, unos 20 kilómetros, la ruta nacional número 3 se ensancha, y se ensancha mucho, porque esa ruta era utilizada, por ejemplo, para que los aviones Mirage, cuando estábamos en pleno conflicto con Gran Bretaña, puedan llegar a abastecerse en caso de emergencia. Entonces, está ese lugar, hay pistas también secundarias que Sí. no son oficiales, por Emiliano, supuesto. sí. Se me está ocurriendo, estoy pensando en voz alta, al aire, un avión a Ushuaia a Río Grande en helicóptero. Te pregunto si están las condiciones climáticas para un helicóptero. Eso pregunto. Podría llegar a ser factible, el problema es que no sé si hay helicópteros que tengan esa autonomía Esa como para autonomía. realizar un viaje, Sí, que estamos hablando yo de creo que sí. 210 kilómetros, Ay, y Ushuaia, Emiliano, los helicópteros que se utilizan son turísticos. Me dicen, si querés dar los nombres, porque ya has comentado que está confirmado, que la familia lo saben, me dicen que entre los fallecidos hay una mujer, cosa que no se sabía. Sí. Así que si Sí, querés dar hay los una nombres, mujer. podés darlos. Si les parece, Sí. los compartimos. Esto es Sí. información muy reciente que nos está llegando a esta hora. Los nombres de las víctimas son Walter Arregui, Pablo Salazar, María Alejandra Caneles, y hasta hace algunos minutos restaba conocer la identidad del cuarto tripulante, que la hemos tenido hace instantes, segundos previos a establecer contacto con ustedes, que es Denis Torres. Son las cuatro personas que lamentablemente han perdido su vida de forma instantánea, tenemos que decir, por justamente la explosión que termina ocurriendo en el aeropuerto de nuestra ciudad. De forma instantánea pierden la vida estas 4 personas. No nos cansamos de destacar, y lo hemos hecho también en contacto con otros colegas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este avión llegó a Río Grande porque formaba parte de un equipo sanitario que trasladó a un bebé de 5 meses. Claro, que El lo bebé dejaron en está una clínica. perfectas condiciones. Que lo dejaron en una clínica de Río Grande, CEMEP. Sí. El bebé está en perfectas condiciones, en base a su diagnóstico. Este niño había estado internado por unos cuantos meses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La nave había partido desde Capital Federal, se abastecía de combustible en Comodoro Rivadavia, llegó a Río Grande. Es un operativo, podemos decir, bastante sencillo si tenemos en cuenta los protocolos médicos. Una vez en pista, una ambulancia del Hospital Regional Río Grande se trasladó al lugar. Los profesionales médicos de nuestra ciudad se hicieron cargo del niño, lo trasladaron, y a esta hora su familia y el niño, puntualmente, este bebé de 5 meses, está en las mismas condiciones en las que arribó. Bien. Estamos hablando de una tragedia que si uno tiene en cuenta también estas consideraciones, también tiene hasta un tinte de milagroso. Hoy se hablaba Bien. justamente de esto en la ciudad de Río Grande. Esto podría haber tenido... Sí, todos completamente pensamos, otro color si tenemos en todos, cuenta al bebé. Emiliano, me agrego y me sumo a lo que estás diciendo. Todos pensamos lo que estás diciendo vos, que es una tragedia, que no tiene ningún tipo de consideración. Digo, es una tragedia enorme. Sí, claro. No quiero decir hubiera sido más tragedia si estaba el bebé, pero hubiera sido más tragedia si estaba el bebé. Lo cual no significa que lo otro no sea una tragedia, que también lo es. ¿Entiende a dónde voy, no? Sí, claro, No nos sí, claro. calma que el No, bebé. yo termino- La noticia que nos hubiera calmado, que la noticia no hubiese existido. Pero peor era todavía. Sí, ¿no? totalmente. Emiliano, un trabajo excepcional, realmente muy completo tu informe. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. El agradecimiento a ustedes, sobre todo por prestar atención a nuestra ciudad, que lamentablemente es el epicentro hoy de las Esta noticias por noticia, este así es. luctuoso hecho. Emiliano Quesada, periodista de Radio Foguina, con un informe muy completo de lo que está pasando.